que no esté en el lugar que corresponde, ¿no? Esa es una ectopia. Entonces, un embarazo ectópico quiere decir que se trata de un embarazo que está fuera del lugar donde debería anidarse. Vale decir que no estaría dentro de la cavidad uterina. Si ustedes recuerdan, desde el principio de clases, mencionaba que el útero es una estructura, es un órgano que pues disfruta de una buena vascularización dependiente de la arteria uterina, ¿sí? La cual daba sus ramas hacia la irrigación del útero, ¿no? Las arterias arcuatas, de ahí estaban las arterias radiales, y lo más profundo que era, ¿qué arterias? ¿Qué arterias iban al final? Espirales. Espiral. Las espirales. Pues eso lo hablamos hasta el inicio y eso les va a acompañar hasta el final. Y ustedes se van a acordar de mí y decir, tanto repite esto el doctor y tiene razón, o sea, el por qué lo repite. Entonces, el hecho de que haya esta vascularización a nivel uterino, pues va a permitir de que el embrión pues se nutra y pueda crecer. Muy bien. Entonces, el hecho de que el huevo cigoto, ¿sí? Que es la unión del óvulo con el espermatozoide, pues tiene que migrar desde la zona ampular o región ampular hasta la cavidad uterina. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Me están siguiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y una vez que migre el huevo cigoto desde la zona ampular hasta la cavidad uterina, este es desplazado a través de unas estructuras que se llaman, en este caso, pilis, o también si los quieren llamar, ¿sí? Pequeñas vellosidades, ¿sí? Vellosidades en la trompa de Falopio. Y estas vellosidades o pilis, ¿sí? Van en una sola dirección. Y esto hace de que el huevo cigoto se transporte, o sea, se ha transportado hacia, hacia la cavidad uterina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas estructuras sufren una alteración a nivel, cuando estas estructuras sufren una alteración a nivel de las trompas, pues el transporte no va a ser efectivo. Pueden ver la imagen, ¿no? Que tengo ahí en la pantalla que les puse. Sí, autoriza. Ya, estos pilis, que son así como estas vellosidades, se mueven en un solo sentido. Y el fin es transportar al huevo cigoto, ¿sí? Hasta la cavidad uterina. Vale decir. Y sabemos de que en el tiempo el tiempo que transcurre para que un huevo cigoto llegue a la cavidad uterina, ¿en qué tiempo es? Después de ser fecundado, ¿a qué tiempo se implanta? 7 a 10 días, doctor. Muy bien, el último día, listo. Pues doctor, es uno de los principios en los cuales el transporte de este huevo cigoto va a ser de que el embarazo crezca en la trompa o en la tuba, no se transporte hasta la cavidad uterina. ¿Y por qué es peligroso esto? Bueno, primero vamos a hablar de que el embarazo ectópico es la segunda causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era en la primera mitad? ¿Cuál era la primera causa de sangrado en la primera mitad del embarazo? Trisomías. No, no, no. A ver, de nuevo voy a Aborto. preguntar. ¿Cuál era la primera causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo? De hemorragia. Aborto. Aborto. Y en segundo lugar está el embarazo ectópico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el hecho de que, pues, toquemos este tema es que tiene una mayor frecuencia en mujeres multíparas y más que en las primis, ¿no? O sea, las mujeres que recién tienen su primer bebé. Y en general se presenta una vez de cada 100 a 200 nacidos vivos.
Pero a diferencia del aborto, el embarazo ectópico, en cuanto a complicación, el riesgo de muerte es más alto por su complicación, y de eso vamos a hablar. El embarazo ectópico es la anidación y el desarrollo del huevo cigoto fuera de la cavidad uterina. Claro, primero de que mencionaba de que la cavidad ideal o el medio ideal para que el embarazo se desarrolle sí o sí es la cavidad uterina. ¿Por qué? Por la irrigación, primero, por el tejido endometrial que se va preparando y permite que el trofoblasto pues entre en contacto con estos vasos sanguíneos que son los vasos espirales, ¿sí? Y pues se permita que este huevo cigoto se nutra y crezca. Y muy aparte de esto, que la pared uterina está formada por músculo. Y al ser músculo, en este caso músculo liso, pues le permite hipertrofiarse, se elonga y le da una cavidad, un medio, un espacio adecuado para que se desarrolle el crecimiento del nuevo ser, del feto, ¿sí? Pero al producirse el embarazo fuera de la cavidad uterina, pues no brinda estos beneficios al producto. Sin embargo, dependiendo a dónde se ubica el embarazo ectópico, también vemos complicaciones dentro de ellos que están muy asociados con el compromiso de la vida, o sea, que pueden llevar a la muerte a estas pacientes, a nuestras pacientes. La etiología, en este caso, está asociada a qué. Esta complicación se produce cuando hay obstáculos en la migración del huevo cigoto hacia la cavidad uterina o la alteración para su implantación. O sea, doctor, no solamente hay problemas en cómo se va a trasladar el huevo cigoto a través de estos pilis por la trompa de falopio, sino también puede haber factores que alteren su implantación, o sea, que haya patología o antecedentes donde haya lesión de cavidad endometrial. Ya se me prenden los foquitos, más o menos ya sé a qué se refiere, doctor. Muy bien. Dentro de ello, de las causas, el resto de etiologías están las infecciones, ¿sí? Tumoraciones y síndromes adherenciales, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y su clasificación también viene por un comportamiento clínico, que ahorita vamos a hablar. Lo que quiero que tengan claro es lo siguiente. Si el huevo cigoto no migra porque pues los pilis no se movieron rítmicamente, o solo en un tramo hay un movimiento rítmico de los pilis y en otro tramo no, pues el huevo cigoto no va a avanzar hacia la cavidad uterina. Ese es uno. Dos, doctor, en la trompa de falopio, los pilis que están dispuestos en toda la trompa de falopio están bien, pero hay un problema, que tenemos toda la trompa uterina, desde, en este caso la derecha, inflamada. Y sabemos que con todo tejido de inflamación hace de que su luz o su parte interna se obstruya o disminuya su luz. Entonces impide el paso del huevo cigoto a través de la trompa. Y esto se conoce como una patología llamada salpingitis. Y la salpingitis no es más que la inflamación de la trompa, porque sabemos que el salpinx y el mesosalpinx, ¿sí? En este caso, pues no es más que la trompa, ¿sí? Entonces, Entonces, cuando hay una obstrucción de la tuba, de la trompa de falopio, pues es lógico que no va a poder pasar el huevo cigoto a través de la tuba, de la luz de la trompa de falopio, ¿sí? Dentro de ello hay patologías, como hablábamos, eh, que afectan al salpinx, que pueden ser el hidrosalpinx o hasta piosalpinx, lo que llamamos como un cuadro de salpingitis. En una tuba normal vemos que pues el calibre, por decirlo así, de las trompas es normal, y aparte de que nos importa ver o imaginar que la luz está permeable. Sin embargo, en una tuba que está obstruida, pues lo más probable es que tenga contenido líquido o hasta materia purulento y demás, que condiciona a pues obstrucción de las tubas. Puede ser unilateral o bilateral, que tenemos hidrosalpinx o hasta piosalpinx, ¿sí? En casos de patologías pélvicas, lo que llamamos como enfermedad pélvica inflamatoria. En cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria, es un cuadro crónico que pues se asocia a un proceso que afecta al mesosalpinx
o vale decir de la pared uterina o en general los órganos pélvicos, que condicionaría pues también la inflamación de las trompas, ¿sí? El término enfermedad pélvica inflamatoria o EPI es general porque se asocia a muchas patologías, donde puede ser una salpingitis, una salpingoforitis, ¿sí? Que en este caso pues puede haber afección incluso de las paredes uterinas o incluso hasta el nivel endometrial, que pues condicionaría una alteración también en la implantación, ¿ya? Si estamos hablando de embarazo. Y una vez que el huevo cigoto no migra y se queda en la tuba, hace de que el huevo cigoto pues desarrolle en la trompa de falopio, y esta trompa de falopio o la luz, vemos de que pues no es lo suficientemente grande o espaciosa para el embarazo, y a la vez que el tejido muscular que tiene es escaso y no le permite realizar esa distensión, al igual que en la cavidad uterina, y pues esta trompa termina rompiéndose. Doctor, pero el embarazo llega a desarrollar, sí, llega a desarrollar. ¿Hasta qué tiempo? Ahora vamos a hablar de eso, porque dependiendo de la ubicación. Segundo, que el hecho de que no permita de que el embarazo crezca o progrese, hace de que estas estructuras pues se rompan, sobre todo a nivel tubárico. Y una ruptura a nivel tubárico pues es en este caso un peligro porque pues conlleva un sangrado. Y ese sangrado compromete el riesgo de vida madre, ¿no? Que ese es el problema. Un embarazo ectópico puede ser por su comportamiento clínico, un embarazo ectópico conservado o no roto, que es como ven aquí en la imagen de la laparoscopía. Vemos la trompa dilatada como una salchicha con el embarazo ahí adentro, pero no está roto, porque la trompa permitió aún todavía distender y soportar este pequeño tamaño, en este caso del saco gestacional. Pero no siempre se lleva la misma suerte, porque puede hacer de que no tolere la tensión, este tejido de la presencia congestacional, y se rompe. Miren acá esta pobre trompa dilatada y con los vasos sanguíneos periféricos a punto de reventar. Como un embarazo ectópico roto, cuando mencionaba que no soporta este tejido y se rompe, produce una disrupción y empieza el sangrado, que puede ser un embarazo ectópico roto con estabilidad hemodinámica o con inestabilidad hemodinámica. ¿A qué se refiere, doctor? Se refiere que si un embarazo ectópico se llegó a romper y por suerte la ruptura o la zona de ruptura no sangra de modo activo o con mayor presión, y un embarazo ectópico con estabilidad, inestabilidad hemodinámica, que pues que por mala suerte en la zona de ruptura había mayor vascularización y por ende mayor sangrado, o que en su defecto esta tuba o trompa pues no haya sido, no se plastrone, porque recordemos que el epiplom tiene esa función, en zona de rupturas va y tapa, plastrona, evita que en este caso si se rompe un apéndice, que este tejido se vierta en la cavidad peritoneal, y si es una tuba rota, que en este caso trata de disminuir ese sangrado, pararlo, ¿no? Esa es la función del epiplom. Pues a veces no se corre esa suerte de que empiece el sangrado y no para, y se mueren, ¿no? Y muchas veces la paciente en la clínica es el dolor, y pues el dolor progresivo y hasta posteriormente van perdiendo el conocimiento y se mueren, ¿no? Así es, muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, doctor. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, lo que tenemos que ver es la clasificación o la ubicación, ¿no? Del embarazo ectópico. Por su ubicación puede ser tubárica, aquí está toda la tuba, que puede ser intersticial o intramural, ¿sí? Que puede estar, en este caso, ¿sí? Que puede estar, en este caso, entre, o lo más pegado, ¿sí? O lo más pegado hacia, hacia el útero, o puede ser un ísmico, que está más pegado hacia el cuerno. Puede ser, en este caso, ampular, ¿sí? Ampular y infundibular, ¿sí? Entonces, el problema del embarazo ectópico a nivel de tuba, que sabemos que es más frecuente, ¿sí? Recordemos que está más asociado a nivel intersticial o intramural, pero el más peligroso de estos sería el ísmico,
porque está más pegado al útero. Y si se llegara a desarrollar en uno de los cuernos uterinos, este embarazo llega a edades gestacionales mayores, 10 semanas, 9 semanas, porque hay mayor cantidad de músculo. Pero el problema es que una vez que se rompe, sangra mucho más, porque si recordamos, la vasculatura es mayor a este nivel. A nivel tubárico, la edad gestacional promedio en que se rompe un embarazo ectópico es a las 7 semanas, 6, 7 semanas. Entre las 6 y 7 semanas es donde se complica un embarazo ectópico tubárico. Entonces, primero de que hay menos espacio, llega a menor edad gestacional, pero el riesgo de sangrado también existe y es mucho menor que en el cornual. Sin embargo, no deja de ser un peligro. El embarazo, en este caso tubovárico, ¿sí? Sí, como les decía, que el cornual o el SMICO, ese es el más peligroso, ¿ya? Después de estos llegan el embarazo várico, que es muy, muy raro, muy, muy raro. Ahorita vamos a ver estadística. El abdominal, que es que llega a mayor edad gestacional, o sea, el huevo cigoto que debía ser desplazado por las fimbrias desde la región ampular tercio externo y posteriormente viajar este huevo cigoto hasta la cavidad uterina, pues por alguna razón se cae a la cavidad abdominal. Y este huevo cigoto implantado en la cavidad abdominal hace que su sincitio trofoblasto penetre vasos sanguíneos periféricos, vale decir, intestino y demás, y llega a desarrollar el embarazo. Llega a edades gestacionales avanzadas, pero el problema es que una vez que desarrolla el embarazo, pues por disminución de flujo, en este caso no tener la misma vasculatura que tiene a nivel de útero, no llegan a término. Se describió alguna vez que sí, se llegó a tener un embarazo en cavidad abdominal. Hay un artículo de un estudio chino, que llegaron a embarazar un varón, el cual pues tuvo el embarazo en la cavidad abdominal, sí, terminó por cesárea y todo ello, pero se vio que la vasculatura que lograba captar, sí, la cantidad de sangre era menor. Sin embargo, en una mujer el problema también del varón era de que cuando se extraía al feto en la cesárea, ya no podía sacar la placenta. ¿Por qué? Porque al tratar de sacar la placenta, primero que no tienes el mecanismo de ruptura de vasos, porque esta placenta se ha adherido a estos vasos sanguíneos periféricos, estos órganos, y no los puedes arrancar, porque al hacer esto dañarías estos órganos, intestinos y demás. Entonces lo que se hacía era dejar la placenta en cavidad abdominal, tratar de mitigar el sangrado, por así decir, ligar el cordón umbilical, pero con el riesgo de que este tejido trofoblástico pues pudiera provocar un sangrado, una hemorragia posterior, y dar tratamientos prolongados de metrotexato para pues descomponer o eliminar esas células trofoblásticas, que puede ser a mayor riesgo. Por esta razón, en aquel embarazo que les menciono, pues fue de riesgo. Por eso es que no fue un éxito y tampoco se planteó como para futuros ensayos. En el caso de la mujer, el riesgo mayor es, como vuelvo a mencionar, que la placenta quede en la cavidad uterina, o en la cavidad abdominal, que pues es el plan que se debe realizar, y que este tejido posteriormente tenga que ser eliminado con tratamiento químico, ¿no? Dentro de las ubicaciones, ¿sí? Tenemos los embarazos ismicotubáricos, el intersticial, ¿sí? Tenemos el ampular, ¿sí? Tenemos el infundibular, el ovárico, el abdominal, el intramural y el cervical. Doctor, ¿por qué el cervical es un embarazo ectópico si está en el útero? Le digo, doctor, primero que en la cavidad uterina tenemos, tenemos el privilegio para el embrión de desarrollar y que el útero se expanda para poder contener el crecimiento del producto. Sin embargo, a nivel cervical sabemos que aquí hay menos, en este caso, músculo, porque a nivel cervical ya tenemos más tejido colágeno. Y al ocurrir esto, pasa de que este embrión o futuro, este saco gestacional, no tiene mayor espacio para crecer. Y si lo hiciera, tiene mayor limitación y no progresa más de las 10, 11 semanas por el tamaño, porque el feto también es grande.
Y antes de llegar a este tiempo ya produce sangrado, mucho antes. ¿Por qué? Por la vasculatura que requiere y jala vasos sanguíneos de donde puede. Y produce un signo típico o patognomónico del embarazo ectópico cervical, que es el signo de la medusa. Cuando tú pones a esta paciente un espéculo para ver el cuello cervical, pues ves que el cuello del útero por encima tiene bastantes vasos sanguíneos, así pues como la medusa, ¿no? Que es un personaje en la mitología griega. Es aquella mujer que tenía serpientes en vez de cabello en la cabeza. Y ves eso, el signo de la medusa, ¿no? Como serpientes, que son los vasos sanguíneos, ¿no? Superficiales. Este es un problema muy serio porque el sangrado de un embarazo ectópico cervical, a diferencia de todos estos, el sangrado aquí es profuso, masivo, es profuso, donde pues, realmente la paciente se te complica rápidamente y se te puede morir. Recordando en una clase de residente, pues uno de nuestros docentes nos decía, tenemos un tópico cervical que fue identificado por ecografía, porque ese es el gol estándar para el diagnóstico de embarazo ectópico cervical. Y nos decía, vamos a poner el espéculo y visualizar el cuello, miren, ahí está el signo de la medusa, y por alguna razón, al momento de manipularlas, se produjo el sangrado a nivel cervical. Y el sangrado cervical, créanme, no era un chiste, era un caño abierto. Entonces, donde inmediatamente se tuvo que taponar, no paraba el sangrado y tuvimos que entrar a sala y la paciente terminó en histerectomía, ¿no? Que es uno de los problemas serios en el embarazo ectópico cervical, que tiene manejo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, y ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si hablamos en embarazos ectópicos, aquí están los porcentajes. Dentro del más frecuente es el embarazo ectópico tubárico. Listo, en el 80%. Doctor, ¿y del tubárico cuál es el más frecuente? El ampular. Muy bien. Después de este tenemos a nivel ísmico al 5 al 10%, que sabíamos que teníamos que preocuparnos, los ísmicos intersticiales, porque están cerca al cuerno y sangran más. Después de este, tenemos al embarazo intersticial o cornual, ¿sí? Que pues le sigue al ísmico, que también sangra más. Estos llegan a más edad gestacional porque están más cerca a músculo, pero no pueden llegar a edades gestacionales avanzadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no hay un espacio adecuado, ¿sí? Ahora, de ahí tenemos del 0.5, del 0.15 al 3% tenemos el ovárico. Tenemos el embarazo ectópico intramural miometrial o peritoneal, ¿sí? Que es del 1%, menos del 1%, o intraligamentario también se llama, ¿sí? El intramural miometrial o intraligamentario. Y tenemos el embarazo ectópico abdominal al 1.3%. Y por último tenemos, al menos en este caso, al embarazo ectópico cervical, que es apenas del 0.15%. Gracias a Dios es el menos frecuente, pero es el más peligroso. El más peligroso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. El lugar más frecuente de implantación es la trompa uterina, en el 95%. Y de esta la más frecuente, ¿qué zona es? La ampular, en el 75%. Posiblemente por ser el sitio en donde ocurre la fecundación, como les decía. Ahí vemos un ectópico, ¿no? Es la trompa dilatada y adentro está el ectópico. Lo que hacemos en la cirugía es ligar, ¿sí? Ligar estas zonas, cortar y pues parar el sangrado. ¿Sí? Otras localizaciones, la ovárica y abdominal en 2.5, y más raro el embarazo ectópico cervical. Ese es el más raro y el más peligroso. Factores de riesgo. Antecedentes de cirugía tubárica. Doctor, usted mencionó procesos inflamatorios como la enfermedad pélvica inflamatoria, mencionó la alteración de los movimientos de los pilis por infecciones pélvicas, inflamación de la trompa, o sea, un efecto mecánico que hace que la tuba no se traslade, o el huevo cigoto no se traslade adecuadamente hacia la cavidad abdominal. Y también el antecedente de cirugía, porque en el antecedente de cirugía, ¿cuál es el resultado? Bridas y adherencias. Aquí vemos una pelvis congelada. Todos esos tejidos blancos que ven ahí son adherencias. Son adherencias. Que pueden ser el resultado de una peritonitis, donde este tejido, pues, produce que se adhiere el peritoneo posteriormente. Por eso es que cuando se opera, se hacen incisiones tremendas,
para poder limpiar también las asas. No es que porque no tienen espacio los doctores para operar, no, sino que todo eso hay que lavar, todo ese material, toda esa fibrina depositada en la cavidad pélvica, ya te lleva a un síndrome herencial. Y en mujeres es serio porque te puede provocar un cuadro llamado síndrome de dolor pélvico crónico. Entonces, como ustedes pueden, miren acá, acá tenemos la tuba hecha una salchicha, acá grandaza, el ovario está abajo. Ni que hablar de la tuba del lado, en este caso esta es la izquierda y el derecho, por la vista en la laparoscopía. Este es el útero, ¿no? Lo estamos mirando de arriba. Antecedente de embarazo ectópico. Doctor, si tuvo un embarazo ectópico, ¿puede volver a tener otro? Claro que sí. Y eso hay que estudiarla. Dentro de lo que es una de las causas, en este caso medicamentosas, por decirlo así, también está dentro de todo el problema la píldora del día siguiente, y esa es la tarea. El etinilestradiol, no, perdón, el levonorgestrel, la píldora del día siguiente, ¿cómo es que está implicado en el embarazo ectópico? ¿Cuál es la fisiopatología implicada para causar el embarazo ectópico? Tarea, para el día viernes, por favor, Adriana. Sí, doctor, está bien. Embarazo ectópico que tiene que ver con la píldora del día siguiente. Van a averiguar, van a investigar, ¿ya? Entonces, si hay un embarazo ectópico previo, ¿puede haber otro? Sí. ¿Y por qué, doctor? Puede ser de que esta paciente tenía una enfermedad pélvica crónica, donde tenía obstruidas las trompas, parcialmente o inflamadas, donde los pilis no pudieron, estas vellosidades de la tuba, no pudieron transportar al huevo cigoto hacia la cavidad uterina. Es una de las causas. Y la otra causa es que cuando la paciente, pues, tiene legrados a repetición, ¿sí? Pérdidas, abortos. ¿Se acuerdan que cuando legramos a la paciente podíamos dañar una capa en el endometrio? ¿Qué capa? Basal. La capa basal. Y esta capa basal tiene una capa importante. ¿Cuál es? ¿Cuál era la capa que daba el límite y le decía, trofoblasto, no te metas más allá que no sea endometrio, no te metas a miometrio? Y evitaba, en La este caso, membrana de Nitabuch, doctor. Nitabuch, muy bien. Entonces, al tener múltiples legrados, es como que imagínense, le dejas múltiples cicatrices. Y al tener múltiples cicatrices, pues puede provocar la mala implantación. O simple y llanamente el embrión no se pega, por eso andaban abortando. Y dentro de la mala implantación estaría involucrado qué tipo de embarazo. Si es que no se implanta donde quisiéramos, en el fondo uterino. Viene el huevo cigoto por acá, trata de implantarse acá, uy, no me puedo pegar, acá tampoco no me puedo pegar, me caigo, acá peor, me caigo, y acá me caigo y se implantó acá. ¿Qué zona es esta? ¿Qué embarazo es este? Ectópico cervical. Muy bien, y esa es una de las causas, ¿sí? Esa es una de las causas. Entonces, por eso menciona el antecedente quirúrgico. El antecedente de embarazo ectópico, porque esta paciente lo más probable es que cuente con patología previa o también asociado al levonorgestrel. La historia de enfermedad pélvica inflamatoria, lo que venía mencionando. Operación tubaria previa por fertilidad. Doctora, ¿a qué se refiere esto? Las pacientes que tienen la ligadura de trompas, la ligadura de trompas, pues es un método anticonceptivo definitivo. ¿En qué sentido definitivo, doctor? ¿Que no puede volver a embarazarse? Sí, pero hasta que a alguien se le ocurrió y dijo, no, yo quiero volver a embarazarme. ¿Sí? Yo quiero volver a embarazarme y ya pues vuelvan a recanalizar las trompas. Ah, muy bien, perfecto, vamos a hacer las técnicas para recanalizar las trompas. Y sí se puede volver a hacer la recanalización tubaria, así se llama. Pero hay un problema con la recanalización tubaria y ustedes se van a dar cuenta. Es que cuando tú un tejido lo cortas y lo vuelves a unir, ¿qué necesita para volver a unirse un tejido? Para repararse. ¿Cómo se llama ese proceso? Ustedes se cortan la mano, ven la piel, ponen una curita al ladito, tapan o un steel strip le ponen para pegar. Pregunto, ¿va a quedar igual? ¿No se va a notar la zona de corte? ¿Queda igual o no queda igual?
Si ahorita agarro y me corto la palma de la mano, ya, o la parte dorsal de la mano, ¡fa! Me corto, hago la letra de mi enamorada, dice ya, ya, por ella me corto, o en las muñecas. Me dibujo ahí la letra de mi enamorada, digamos, ¿ya? Y pues al parar el sangrado o hacer hemostasia, ¿esa piel va a quedar igual o queda esa marca? ¿Cómo se llama esa marca? Cicatriz. Exacto. Entonces, todo tejido tiene que cicatrizar, porque tiene que existir un proceso de reparo del tejido o formación de fibrina. Entonces, estas son las técnicas de la ligadura de trompas que se llama la técnica de Pomeroy, que es tomar el tercio medio proximal de la trompa, cortarla y ligarla. Y vale decir, anudar, anudar y cortar, para que pues el espermatozoide solo llegue hasta este tramo y no pase al otro lado. Sin embargo, hay pacientes que pues dijeron, no, yo quiero que me recanalicen las tubas. Muy bien, no se preocupe, hagamos microcirugía, donde pongamos punto, 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 punto y volvemos a unir estas trompitas, estos extremos de la trompa. Pongo un punto acá, un punto acá. Qué alegría, ya lo recanalizamos, qué chévere, ya, perfecto. Y al volver a unir las trompas y tratar de pues comunicar una tuba con la otra, pues pasa de que cicatriza, como mencionó su compañera. Y al cicatrizar, pues lamentablemente a veces las tubas o la luz de la tuba se obstruye, se estenosa, ¿no? Se obstruye. Y sabemos que esta tuba, pues, al desarrollar y al estar ahí, tiene un diámetro, y este diámetro va a permitir que el huevo cigoto se transporte a través de ese diámetro, o sea, acá. Pero al tener estenosado este extremo que permitió el acceso del espermatozoide, que es mucho más pequeño, no te va a permitir la salida del huevo cigoto. También es una causa de embarazo ectópico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Operación previa por fertilidad. Esa es la recanalización tubaria. Ligadura de trompas, ya hablé. Y exposición del dietil. Y la exposición al dietilvestrol en el útero. El dietilvestrol era un medicamento antiguo que ya se suspendió, que pues producía también degeneración de tejido y también podría producir, en este caso, la estenosis tubaria. Doctor, ¿y la ligadura tubárica por qué tiene que ver acá? Ah, muy bien. Recuerden que ningún método anticonceptivo te cubre el 100%, ninguno. ¿Así, doctor? Sí. Y pasa de que la ligadura de trompas, a veces cuando hacemos esta técnica, sí, esta técnica, o hacemos la técnica de Pomeroy, sí, pues el proceso de cicatrización es tal que vuelve a recanalizarse. Se busca extremo con extremo, cicatriza, se pegan o se pegan de costado y se vuelve a recanalizar la tuba. Qué loco. Entonces, y estas pacientes, pues, tienen relaciones sexuales, el espermatozoide es tan pequeño que llega a fecundar y el huevo cigoto se implanta y se embaraza. Doctor, ¿y la literatura describe eso? Sí, describe de que en la ligadura de trompas, existe un porcentaje de que la paciente puede embarazarse todavía. ¿Y eso es por qué? Porque los extremos de las tubas se recanalizan. Y pues no sé por qué razones, esto lo comento así con ustedes, de que, pues no sé si es mera casualidad, no lo sé, pero generalmente esto les pasa a las juezas, a los abogados, fiscales, donde yo vi dos casos en el seguro, y una de ellas era juez y la otra fiscal. Y explícales pues que no puede pasar esto, pero la literatura lo sustenta, los estudios lo sustentan. ¿Qué porcentaje pues tienen de embarazarse? Entonces, esa es la segunda tarea. Ligadura tubárica, porcentaje de efectividad y la posibilidad de embarazo, sí, la posibilidad de embarazo, ahí lo van a buscar y me lo van a presentar. Ligadura de trompas y la posibilidad de recanalización tubárica. Así. ¿Ya? ¿Lo anotamos, Adriana, por favor? Sí, doctor, lo estoy anotando. Listo. Entonces, el hecho de que recanalice tubas hace de que pues el huevo cigoto pueda pasar hacia la cavidad uterina, pueda pasar. Pero como también sabemos de que si se recanaliza y se cicatriza, y cicatriza este tejido, también puede estenosar la luz. Y por ende también predispone a un embarazo tubárico, a un embarazo ectópico, porque no llegó a pasar. ¿Sí? Muy bien. Listo. Los factores de riesgo también están.
El uso actual de DIU. Sabemos que el mecanismo de acción del DIU, del dispositivo intrauterino, es provocar una reacción inflamatoria a nivel de la tuba. Que uno de los principios es espesar el moco cervical, para que estos espermatozoides no logren nadar adecuadamente, hacia la cavidad uterina y se mueren en el camino. Y dentro del proceso inflamatorio que produce el cobre a este nivel, pues también produce la muerte de los espermatozoides. Sin embargo, a veces hay superespermatozoides, así los llamo a veces, que no están descritos obviamente así, pero que sí logran embarazar a la mujer. Pero como acabo de mencionar, que produce un proceso inflamatorio, también puede producir un proceso inflamatorio a nivel del canal tubárico, que pues hace de que los pilis o las fimbrias, por decirlo así, no trabajen adecuadamente y no trasladen al huevo cigoto hacia la cavidad uterina, y por ende también predispongan a un embarazo ectópico. Alteraciones congénitas, divertículos en las trompas atrésicas o hipoplasias, patología mülleriana, donde pues puede hacer de que las tubas, en este caso por hipoplasia, por hipogonadismo, y no hay un buen desarrollo de las tubas, pues estas también sean, en este caso, estrechas, y que puedan provocar también el no transporte adecuado del huevo cigoto a través de las tubas. Alteraciones funcionales, como les acabo de mencionar, básicamente a nivel de las fimbrias, ¿no? Y cirugía previa, como les acabo de mencionar, ¿no? La ligadura de trompas, la recanalización tubárica, que está en este caso asociado a los estados de infertilidad, y procedimientos de reproducción asistida, como es la recanalización tubárica. Y acodadura o desviaciones del trayecto tubario y causas ovulares. Dentro de ellos, si hay desviaciones del trayecto tubárico y demás, también se debe a enfermedad pélvica inflamatoria, porque ustedes ven acá, esta es una chanfaina, por decirlo así, porque vemos una tuba toda tortuosa, inflamada, acá hay bridas, vemos como la fibrina tracciona esta tuba hacia la parte posterior y demás. Manifestaciones clínicas. Un embarazo ectópico no roto, hablamos de una menorrea en promedio de 5 semanas, podríamos encontrar síntomas de embarazo inicial. Ya sabemos que puede haber manchado sangradito, porque vemos de que la zona de distensión en la cavidad tubaria, pues pone tensa la zona de implantación y puede provocar sangrado, porque este tejido ya no tolera la tensión que existe. ¿Sí? Porque acabo de mencionar que generalmente un embarazo ectópico se complica a las 7 semanas, generalmente, y eso es porque ya no hay espacio. Sí, puede haber un sangrado transvaginal irregular, oscuro o en borra de café. Eso es típico. Y doctor, ¿y por qué oscuro y no rojo rutilante? Simple. Si ustedes hacen el ejemplo, a 2 de ustedes alumnos los pongo en, no sé, a ver, a ustedes dos los siento en un sofá. A uno de ustedes, a ambos les corto las muñecas, les hago un pequeño corte en el dedo, y les pongo un vaso para que caiga la sangre. Y en este caso, a uno de ustedes le pongo el vaso a una distancia de medio metro, y al otro le pongo el vaso de cristal a 2 metros de distancia. Pregunto, ¿en cuál de los dos voy a ver un sangrado vivo o un sangrado rojo? ¿Y en cuál de los dos voy a ver un sangrado más oscuro? El de medio metro sería el sangrado vivo. Vivo, porque en este tiempo la sangre todavía no se desnaturaliza rápidamente. Sin embargo, al que tiene 1 o 2 metros, ya la sangre va a ir coagulando. A eso se refiere. Y es por eso que cuando hay un embarazo ectópico en sospecha, el sangrado viene de esa tuba dilatada que va sangrando, baja y baja, gota a gota, el agua se agota, baja el sangradito, baja y cada vez es más oscuro, y por eso se ve sangrado oscuro en borra de café. Ese es típico, ese signo, ¿no es cierto? En los exámenes te ponen sangrado en borra de café. Ya estoy craneando ectópico, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Las náuseas, propio del embarazo, la congestión de mama, sí, propio del embarazo, pigmentación azulada de la vagina. ¿Cómo se llama ese signo?
¿Cómo se llama ese signo? Chadwick. Chadwick, muy bien. ¿Por qué se da el signo Chadwick? Incrementa la vasculatura, ¿no? Incrementa la vasculatura, respuesta a la progesterona. Ligero aumento del volumen uterino y mayor frecuencia urinaria. La mayor frecuencia urinaria, ¿por qué dijimos que era? ¿Se acuerdan? ¿Por qué una mujer gestante orina más frecuentemente o con mayor frecuencia? ¿Por qué? Porque el útero empieza a crecer y empieza a comprimir la vejiga. Muy bien, así de simple. Es por eso. Manifestaciones clínicas. En un embarazo ectópico no roto, existe dolor abdominal y pélvico, intermitente de inicio y luego intenso, sostenido y localizado en una fosa ilíaca, sea derecha o izquierda, donde existe sangrado transvaginal y hay un reblandecimiento del cuello y el cuerpo del útero. Hay una hipersensibilidad anexial, hay una masa anexial y en este caso por clínica o por ultrasonido. Sangrado, dolor y masa pélvica, la tríada de embarazo ectópico. Sangrado, dolor y masa pélvica. ¿Sí? Listo, hasta ahí estamos bien. Pero recordemos que en el embarazo ectópico no roto, ya puede haber dolor por la distensión de la tuba, distensión, congestión a este nivel. Y el sangrado que vemos es el sangrado, pues, que va distendiendo a la pobre tuba en el sitio de implantación y podemos ver cómo esta sangre va caminando a través de la tuba a la cavidad uterina y lo vemos afuera, un sangrado oscuro en borra de café. Sin embargo, cuando este se complica, genera mucho más dolor. ¿Por qué? Simple, porque a nivel peritoneal la sangre es irritante. La sangre, al desnaturalizarse a nivel de cavidad peritoneal, genera una reacción peritoneal, es irritante. Al igual que un apéndice perforado, cuando vemos que hay líquido, cuando el apéndice reventó y todo el contenido se vació en el peritoneo, y el peritoneo se irrita. Y al irritarse produce una reacción peritoneal. ¿Y cómo nos damos cuenta de una reacción peritoneal? Donde tú apenas empiezas a hacer una depresión en abdomen, y genera mucho dolor y genera un abdomen en tabla. O sea, los mismos músculos se ponen rígidos como quien dice, ya no nos presiones, ya no nos toques. Y esa es una reacción peritoneal. Y un embarazo ectópico roto, pues hablamos de en promedio entre las 5 y 8 semanas. Yo les dije, ¿no es cierto?, entre las 6 y las 8 por el tamaño donde es más frecuente. Pero podemos verte entre las 5 y las 8. Lo más frecuente ver en la clínica es sexta y octava semana la ruptura de un embarazo ectópico. Si te preguntan promedio de edades, 5 a 8. Pero si tú, por experiencia clínica, de 6 a 8 semanas no vas a romper. O incluso cuando te preguntan, ¿cuántas semanas tiene? 7. Y ese es el número de la suerte. Pero el de la mala suerte para este tipo de pacientes, 7 semanas. ¿Ya? Muy bien. Y los síntomas del embarazo inicial, ¿no? Que tenemos las náuseas, vómitos, sueño y demás. Hay colapso y debilidad. Acá sí hay que tener mucho cuidado, porque una vez que se rompe la tuba, el sangrado es considerable porque hay múltiple vascularización. Y eso gracias a que al sincitio trofoblasto, que pues jaló vasos sanguíneos periféricos en la tuba. Y si ustedes recuerdan anatómicamente, así como les dije desde el inicio, que existe una arteria uterina que da ramas al útero, también hay una rama, es la rama ovárica, que muy aparte también existe una rama ovárica que va también aparte de las tubas que dependen en este caso de la arteria renal izquierda. Sí, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, el problema es que esta paciente es típico el dolor de aparición aguda y pues que muchas veces las pacientes tienen el episodio de pérdida de conocimiento o la debilidad. Entonces viene el esposo, el novio, asustado, se desmayó, mi esposa está sangrando. ¿Se desmayó hace cuánto? Hace una hora, y me la traje, pero ya hace 2 días le dolía mucho y hubo un dolor fuerte, de ahí se dio un ratito el dolor y pum, se desmayó. Típico. Entonces tú en tu cabecita, a ver,
dolor, sangrado y masa. Ecografía, ves una masa en el anexo. Miércoles. Este es un embarazo ectópico, beta-HCG. Ella viene por amenorrea, solicita un beta-HCG que es positivo o veo líquido libre en la cavidad abdominal. Estoy sospechando, en este caso, un embarazo ectópico. Donde puedo ver que el pulso puede ser rápido y débil, ¿sí? Donde puede haber hipovolemia, hipotensión y hasta shock por sangrado. Las manifestaciones clínicas son la palidez y el dolor abdominal intenso. Las pacientes realmente vienen pálidas, con mucho dolor. Y aquí podemos ver un gráfico cómo es que la tuba se rompe, pues, y el sangrado es, pues, de riesgo, donde esta patología puede llevar hasta a la muerte de nuestros pacientes. Sí, dolor pélvico agudo intenso, sostenido y localizado en fosa ilíaca, sea derecha o lado izquierdo. Posteriormente se vuelve aún más intenso y se generaliza ya a todo el abdomen, porque la sangre irrita el peritoneo, provocando un cuadro peritoneal. El embarazo ectópico roto, hay una distensión abdominal y rebote, sangrado transvaginal escaso, dolor al movilizar el cuello del útero, masa anexial, clínica o por ultrasonido, donde tú haces un tacto y logras palpar por fondo de saco una masa. O al ultrasonido, donde ya puedes evidenciar en este caso el saco gestacional o la masa heterogénea a nivel de anexo, derecho o izquierdo, donde se haya llevado el ectópico. El fondo de saco posterior es muy doloroso, de tal manera que la paciente huye al tacto vaginal, le duele por irritación, en este caso peritoneal. Sí, que incluso el dolor puede irradiar hasta el hombro contralateral. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y qué es el fondo de saco posterior? El fondo de saco posterior es el siguiente. Vamos a ver. El fondo del saco posterior o el fondo del saco de Douglas. El fondo del saco de Douglas es la siguiente estructura, que es donde nosotros, cuando van a ver patología anexial, cuando van a ver y hablen de embarazo ectópico y van a preguntar, doctor, ¿y hay líquido libre en el Douglas? ¿Hay líquido libre en el Douglas? Que es donde se deposita, ¿no? El líquido que cae por gravedad en la sangre y demás, o en tumores pélvicos, donde vemos si hay líquido libre. El fondo de saco de Douglas está a este nivel y se los presento. Aquí vemos una imagen, un esquema más bonito en perfil, donde podemos ver el útero. Pueden ver mi puntero, ¿verdad? ¿Pueden ver el Sí, puntero? ¿Qué estructura sería esta que estoy apuntando con la flecha? El útero, Muy bien. ¿Y por delante quién está? la vejiga. Claro, porque es por eso que el útero al crecer comprime la vejiga y produce que la paciente miccione más seguido, con más frecuencia, al presionar al útero, a la vejiga, el útero a la vejiga. Y tras de este útero hay un espacio libre, acá está el intestino, colon, y acá hay un espacio libre que es el espacio de Douglas o bolsa rectuterina. Y si vemos en el esquema del lado izquierdo, pues también se ve de la siguiente manera. Tenemos al útero, tenemos a la vejiga, y este espacio declive, que es el fondo de saco de Douglas, donde normalmente fisiológicamente encontramos poquito o escaso líquido, porque ustedes saben que en el espacio peritoneal debe haber líquido, escaso el líquido peritoneal, que permite pues que las asas friccionen entre sí y se movilicen en la cavidad peritoneal. Entonces, cuando nosotros vemos que hay sangrado, el sangrado se localiza a este nivel, la paciente en vertical, o incluso si la ponemos en decúbito superior, vamos a ver que el líquido aquí se amontona en cantidades y donde nosotros por ecografía ya nos da signos de sospecha o sugestivos a un embarazo ectópico. Muy bien. Este es un embarazo ectópico, en este caso tubárico, ¿sí? ¿Sí? Donde vemos ya incluso un saco gestacional con su embrioncito, vesícula vitelina y latidos. ¿Sí? Que está fuera de la cavidad uterina. O sea, ¿qué te dice? ¿Veo útero? No veo, pero sí veo toda esta estructurita fuera del útero, es un embarazo ectópico. Donde vemos que es tubario. Ahorita voy a poner más imágenes. Acá. Vejiga, útero y una gestación fuera de la cavidad uterina. Entonces, vamos a ver el diagnóstico. Voy a poner una imagen más, ¿ya? Para que lo puedan ver mejor, ¿no? No me gustan mucho esas imágenes. Esta está bonita.
Esta está bonita. Doctor, vengo por amenorrea. No. Mi regla fue tal fecha. Por última regla tengo 6, 7 semanas. Tengo dolor, doctor. Sí, es un dolor intermitente. Muy bien, le damos ecografía. Aquí veo el útero en corte transverso, mirando arriba abajo, todo el útero, y veo una masa heterogénea. Y un ovario no se ve así. Un ovario en la ecografía no se ve así. Un ovario tiene una estructura más definida, donde yo puedo ver en este caso los folículos y demás. Aquí tengo una imagen de un ovario bien bonito. Aquí tengo una imagen de un ovario bien bonito. Y acá tengo una imagen de estudio donde podemos ver el útero en anteverso flexo, donde puedo ver un útero en anteverso flexo. Sí, pero no veo esa estructura heterogénea que les mostré. Miren aquí. Ya. Este es para ver un ovario. Chispa salió con la letra. Una estructura regular con sus folículos adentro, con esas bolitas. Aquí veo un útero en anteverso flexo, todo el útero, el cuerpo uterino, el fondo, el cérvix, igualmente aquí un útero más pequeño, pero por estudio pélvico, ¿ya? Y aquí también veo un ovario, casi se ve bonito. Toda esta es la estructura del ovario, bonito, con sus folículos, listo. Pregunto, ¿esta imagen que está acá, que es solo ovario, acá veo útero y ovario, ¿se parecen algo a la imagen de abajo? No, porque está heterogéneo. Hay imágenes quísticas, cierto, pero es heterogéneo. No es regular, no es uniforme con toda la estructura ovárica, pues acá hay imágenes más oscuras, más claras. A eso llamamos una estructura heterogénea, ¿no? Sí, en esto y en ello, que tengo una paciente que tengo 8 semanas por última regla y no veo saco gestacional en la cavidad uterina, pues lo primero en pensar en un ectópico. Aquí en la imagen del lado derecho veo el útero, ¿sí? En corte transverso, y veo una masa grandota dependiente del anexo izquierdo. ¿Por qué no digo ovario y digo anexo? Porque el anexo te habla de frente de trompa y de ovario. Entonces podría ser tanto trompa y ovario. Porque por ecografía también no es que tú lo ubiques y digas, sí, está en la trompa, en la región ísmica. No. Lo que tú ubicas, un embarazo ectópico en el lado derecho, pueda que sea en trompa o pueda que sea en ovario. Ovario rarísimo, vimos estadísticamente. Y a la fecha, la residencia, hasta hoy no he visto nunca un ectópico ovárico. Rarísimo. Preguntando a mis maestros también me dicen, raro, ellos también en su experiencia no han visto un embarazo ectópico ovárico, es rarísimo, pero sí tubáricos. Entonces, lo que te dice la ecografía es que puede ser anexial derecho o izquierdo, y si se refiere a lo anexial puede ser tuba o ovario. ¿Claro? Muy bien. Está claro, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Diagnóstico. Dentro de la historia clínica y examen físico realizaron la prueba diagnóstica de embarazo. De preferencia hablamos del beta-HCG. Pregunto, ¿cualitativo o cuantitativo? ¿Cuál sería la prueba ideal para un embarazo ectópico? ¿Cualitativo o cuantitativo? Viendo la siguiente idea. Yo quiero saber si esta paciente está embarazada y de cuánto tiempo, porque ahora el doctor está que me repite que un ectópico se puede complicar desde las 5 hasta las 8 semanas y donde es más frecuente a las 7. Entonces, ¿qué tipo de beta le voy a pedir? ¿Un cualitativo o un cuantitativo? Un cuantitativo. Para... Claro, claro que sí, porque si yo pido un cualitativo, solo me va a decir si está embarazado o no, pero no me va a dar una idea del tiempo de embarazo. Y ponte en el caso de que la paciente recién tenga realmente 4 semanas, o menos, donde ni siquiera se ve el saco gestacional, y te estresas. Miércoles, un ectópico, no ve el saco gestacional. Y de ahí la paciente dice, pero doctor, ¿sabe que creo que por mi regla recién tengo 3 semanas? Y dices, pucha, pero ¿cómo he perdido el tiempo? Me he estresado. Si a las 3 semanas no se ve el saco, entonces probablemente sea un embarazo inicial, donde incluso en un embarazo inicial yo puedo ver líquido libre en cavidad, en fondo de saco, cuando un embarazo está iniciando.
Incluso cuando la mujer ovula tiene líquido libre en cavidad, en fondo de saco. Doctor, ¿y cómo es ese líquido libre que tanto me menciona? Vamos a ver. ¿Me están entendiendo, no? Esta parte. Sí, doctor. Chicos, ¿me están entendiendo? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Cierto. Listo. Entonces, ¿cómo se ve el líquido libre en Douglas por ecografía? Entonces les voy a mostrar. Acá hay una imagen bonita. Acá hay otra. A ver, hay una más acá bonita para ustedes, para que nunca se olvide. Yo suelo tomar fotos a mis casos, pero por alguna razón no las descargo y se pierden. Que por cierto, yo soy de perder a veces los celulares y pierdo mi información. A ver, vamos a ver. Acá hay una. Esta me gusta. Ya, acá está. A ver, voy a acostumbrarme a descargar, ni me llegue todo, lo voy a bajar. Ya. Muy bien, entonces, acá, lo que les decía al inicio, doctor, el fondo de saco de Douglas es en la parte posterior del útero, sí, acá está, miren, acá hay un útero, todo esto es el útero, todo esto, acá está la vejiga por delante, pero acá atrás hay líquido. ¿Y cómo sabe que es líquido? Porque el líquido se ve oscuro, hipodenso, ¿sí? Hipocogénico, perdón, hipocogénico, es orina, y acá hay orina, este no puede ser orina, pues, este es líquido libre, donde puede presentarse normalmente incluso en periodos ovulatorios o en fases premenstruales, se ven, y a veces se asustan, ¿no? Y en este caso también, miren, líquido, este es el útero, y veo con un mioma, en este caso, pero tiene líquido. Y acá lo que les decía, este es un embarazo inicial, el saco gestacional, todo este es el útero, el saco gestacional, y miren, y hay un poco de líquido. ¿Doctor, ectópico? No, no es ectópico, puede ser líquido libre, de un embarazo inicial, puede haber. Y este sí, acá vemos, líquido libre en saco, pero adelante también. Sí, no, este es vejiga y líquido libre. Pero cuando hablamos de un ectópico, ¿cuál es el criterio? Que el líquido libre en fondo de saco de Douglas sobrepasa el fondo uterino. O sea, imagínense el líquido, este líquido sobrepasa el fondo uterino. Y ese es un criterio de sospecha para embarazo ectópico. O sea, este es el útero, todo esto, ahí está el útero. ¿Y qué dice una de las recomendaciones ecográficas? Si yo veo en el Douglas solo esta cantidad de líquido, tranquilo, porque primero veo que hay un saco gestacional. Y un bebito, esto no es un ectópico. Pero si yo veo que no hay nada en no hay saco gestacional en útero, veo que el beta-HCG cuantitativo me data un embarazo de 6, 7 semanas y no veo, y veo líquido libre, ya, pues ese es un ectópico. Y aparte de eso, hago la ecografía, el líquido libre está hasta acá, sobrepasa el fondo uterino, ya ese es un complicado, ¿no? Porque hay harto líquido libre, lo más probable es que sea sangre, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la tríada clásica, compuesta por dolor, sangrado y masa anexial, solo se presenta en el 45% de las pacientes. Y como siempre les digo, nada es absoluto en medicina. Entonces, no siempre vas a encontrar ello. Pero para eso te estás armando con tu clínica. Con tu clínica, ya les estoy diciendo, paciente que en promedio llega a 6, 7 semanas, hay dolor pélvico, beta-HCG positivo cuantitativo en 7 semanas, y veo una masa en ovario derecho o izquierdo, y líquido libre, ese es un ectópico. Doctor, no tengo ecógrafo. Perfecto, hay dolor pélvico, sangrado oscuro, refiérela. Sospecha descartar un embarazo ectópico. Doctor, llegó con un papel pálida y con un sangrado oscuro escaso, a través de canal cervical o vagina. Ponle 2 vías, mándala, embarazo ectópico. Complicado en este caso, ¿no?
La localización más frecuente del embarazo ectópico es la trompa uterina, manifestándose por el dolor y sangrado, sin evidencias de embarazo uterino y con una masa anexial. Claro, sin evidencias de un embarazo uterino porque no ves un saco gestacional a nivel de cavidad uterina. Exámenes auxiliares para el diagnóstico. ¿Qué tenemos que ver? Un útero vacío. Una decidua hiperplásica, o sea, donde vemos el endometrio engrosadito, todo bonito, que te da signos de embarazo, pero no hay embarazo. O sea, me refiero que no ves saco gestacional. Masa anexial compatible con un saco gestacional de 13 milímetros. Una masa anexial, acá está el útero, y la masa anexial compatible con la de un saco gestacional, compatible con un saco gestacional. Claro, es una masa, un saco y un contenido, pues, ¿no? Y un contenido de por lo menos 13 milímetros, de un centímetro y 3 milímetros, a un centímetro y medio. O masa anexial por ecografía vaginal, ultrasonido vaginal combinado, y con una concentración sérica de beta-HCG de por lo menos 1000. Tiene una sensibilidad del 97%. Por eso les decía, pidan beta-HCG cuantitativo, porque si te dice la paciente, doctor, tengo amenorrea, o no voy a decir amenorrea, tengo un retraso menstrual, no sé la fecha en este caso, pero estoy con un dolor en la fosa ilíaca derecha terrible, o en la izquierda, terrible, y tengo un sangrado oscuro. Ah, muy bien, náuseas sí, doctor, sueño no. Sueño a veces, doctor, pero me está doliendo mucho, y si yo vengo es porque me duele. Ah, muy bien, ¿sabe qué, señora? Vamos a ver, pidamos un beta-HCG y una ecografía. En la ecografía no se ve nada, aparentemente no hay embarazo, pero el beta-HCG salió en 1000 o 1500 por lo menos, porque 1500 ya data una gestación promedio de 4 o 5 semanas, de 5 semanas, donde yo tengo que ver un saco gestacional. Pero ya está en 1000, no, esta señora está embarazada, y con ese dolor, descartar embarazo ectópico al toque, a su ecografía. Doctor, tengo un beta-HCG 1500 con mucho dolor, o el esposo la trae con mucho dolor. Sí, le haces la ecografía y ves masa, eso es un embarazo ectópico. ¿Ves líquido libre? Es embarazo ectópico. La paciente viene pálida por tu emergencia, te indican que se desmayó en alguna oportunidad durante el transporte, con un sangrado oscuro transvaginal, donde tú verificas cuello uterino, haces un tacto y el cuello está cerrado. Ah, está cerrado, no puede ser un aborto. Y aparte que no te dijeron que sangró mucho, como en el caso de un aborto que sí sangran harto, y dijimos que si hay restos sangran un montón. Y aparte que el cuello está abierto, cuando tú haces un tacto se mete todo tu dedo. La gran diferencia entre un embarazo, entre un ectópico y un aborto, porque un aborto hay modificación cervical y la cantidad de sangrado. Pero si viene pálida, la paciente con mucho dolor, no sangró mucho, solo manchitas, ese es un ectópico, ¿sí? Está hipotensa y demás. Porque si viene así tu paciente, no vas a decir, no, le pido todavía un beta-HCG que esperen 2 horas y la vemos ya, y hasta eso se te choca y se muere. Mucho cuidado. Exámenes auxiliares diagnósticos. Ultrasonido. Un quiste luteínico de ovario. A veces podemos ver un quistecito o de un cuerpo lúteo de ovario que te podría llevar a la confusión, podría llevarte a la confusión, sí, que es un cuerpo lúteo, sí, pero no ves reacción, en este caso ves reacción a nivel uterino endometrial, está grueso, entonces podrías pensar que se trata de un embarazo inicial. Para eso solicitarías tu beta-HCG. Eventualmente podemos ver un saco gestacional fuera de la cavidad uterina. Eso hay que tener cuidado, porque si veo un saco gestacional fuera de la cavidad uterina, eso es un embarazo ectópico. Y líquido en fondo de saco de Douglas. En caso de de un ectópico roto, sangre, ¿no? Que sangre lo que ves ahí como líquido libre. Dentro de las pruebas diagnósticas, el embarazo positivo en el 50% de los casos, cuantificación de gonadotrofina coriónico man en su unidad beta, que es lo ideal. Más de la mitad de las mujeres con embarazo tubárico presentan niveles de beta-HCG menores a 2000, como les decía, en 1500 es el corte. 1500. 1500. Doctor, ¿y qué pasa si se trata de un embarazo ectópico no roto? Un ectópico no roto, pero es ectópico, pues, y no se ha roto. Viene por dolor, nada más. Mi paciente hago ecografía, no veo nada en el útero, solo una masa en el ovario. Muy bien. Aquí va algo importante. Que si tú estás sospechando un embarazo ectópico que no está creciendo adecuadamente porque no tiene buena vasculatura, pero está ahí en la trompa y no está creciendo al ritmo que debería y no se ha roto todavía la trompa, pues pides una prueba de beta-HCG, donde el beta-HCG cuantitativo, que sale entre 2000, 1500, 1800, a las 48 horas
a las 48 horas debes duplicar su valor. 48 horas. En 48 horas. Si ese valor no duplica en 48 horas, ese es un ectópico. Digamos, le pedí hoy día 1500 y a los 2 días a los 2 días lo vi en 1600. Oye, raro, porque eso debería duplicar su valor. O si hacemos otro caso, embarazo de 5 o 6 semanas, solo dolor, leve dolor, pero no veo el saco gestacional y tengo un beta, se me ocurre, de 800, ya, un beta de 800. Es positivo, sí, pero de 800. Ya, muy bien, señora, doctor, quiero saber si es un ectópico, porque me duele por ratos y no ve nada en el útero, pero si estoy embarazada, ¿dónde está ese embarazo? Muy bien, señora, no se preocupe. Si yo veo que este beta duplica en 1600 su valor en 48 horas, señora, este no es un ectópico, es un embarazo inicial. Probablemente tenga un embarazo de 4 semanas, donde todavía no se ve el saco gestacional, y ha duplicado el valor a 1600. Entonces hay que esperar una semana y vemos la ecografía y se ve el saco gestacional. Pero si este 800 en 48 horas vemos de que no duplicó y subió a 900 apenas, subió a 900 apenas en 48 horas, eso es un ectópico. Porque está creciendo un embarazo fuera del útero, pero no le dan el espacio adecuado para desarrollarse, porque sabíamos que el sincitio de trofoblasto produce el beta-HCG, pero como no tiene a dónde crecer, no tiene espacio, produce menos beta-HCG. Entonces te da la idea, no, este es un ectópico. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, doctor. Muy bien. Después del legrado uterino, la falta del descenso del beta-HCG en un 15% determina la presencia de un embarazo ectópico. Doctor, esta paciente vino por un aborto incompleto, se me ocurrió pedir un beta-HCG de control y no baja el beta-HCG. Ah, ahí pudo haber algo, doctores. ¿Qué cosa, doctor? Se llama embarazo ectópico heterotópico. ¿Y qué es un embarazo ectópico heterotópico? Están atentos, ¿no? Sí, Están doctor. durmiendo. Pues están durmiendo. No, doctor, estamos atentos. Ya, este es un ectópico o hasta un heterotópico. Ya, acá hay una. Este es un heterotópico donde podemos ver un embarazo, en este caso, dentro de la cavidad uterina. Acá está, un embarazo en la cavidad uterina y el otro en el ovario, en este caso en el lado izquierdo. Raro verlo, pero existe. Entonces, ¿qué pasa? Que el embarazo que estaba localizado en la cavidad uterina, pues no progresó y terminó en aborto. Y terminó en aborto. ¿Sí? Terminó en aborto. Y pues este embarazo que terminó en aborto vino al hospital, se alegró la paciente por el aborto incompleto, el beta salió positivo, todo, pero una vez que la paciente la evalúas para el alta, se te ocurre pedir el beta y sigue positivo. Le pides un cuantitativo, sigue 1500, 1200 y no baja. A su madre, ¿qué pasó con esta paciente? Le haces ecografía y encuentras que hay una gestación en el ovario derecho, izquierdo. Un heterotópico puede ser incluso hasta en los dos ovarios, donde ves que uno no está y el otro está creciendo al otro lado. O en su defecto, uno en cavidad uterina y uno en trompa. ¿Sí? Existe eso es a lo que se refiere. Que incluso si el beta-HCG no desciende posterior al legrado, ¿sí? O a la cirugía, en este caso el ectópico, siempre a un ectópico se le hace un beta-HCG donde veamos que disminuya el beta. Pero si no disminuye miércoles, se nos fue algo, había un embarazo en otro lugar. ¿Sí? Que sí se da, sí se da. Entonces, tercer tema de tarea. ¿Qué es un embarazo heterotópico? ¿Y por qué se da? Causas. ¿Sí, Adriana? Sí, doctor, ya lo noté. Muy bien, la última tarea, la tercera. Pero ya les estoy detallando, por favor, Adriana, lo mandas en un WhatsApp a mi número para que yo lo suba a la tarea de una vez, ¿ya? Muy bien, entonces los exámenes auxiliares que les decía están los rangos de beta-HCG y los rangos de discriminación son entre 1500 a 2000. 1500 es el número ideal, ¿ya? Pero puede ir 1200 a 2000. 1500 es el número ideal, no se olviden. Y estos se asocian con la presencia de ultrasonografía del saco gestacional. O sea, si yo encuentro entre 1500, yo ya debo ver un saco gestacional. Ya tendría que verlo. ¿Sí?
mucho cuidado. Doctor, pero ahora hemos visto que en los laboratorios hay 1500 y no han visto saco gestacional, ya han terminado de ver hasta en 3000. Cierto, porque lamentablemente los test de beta-HCG cuantitativos varían sus rangos de acuerdo al laboratorio. Ese es otro problema serio. Y si ustedes se acuerdan, en las primeras tareas que les di, si han comparado los cuadros del valor de beta-HCG, no cuadran. Unos te dicen en 2000, 2500, hasta 10.000. No te dicen 1500 específicamente. Sin embargo, para una medida de auxilio, tú te haces la idea que en 1500 ya tienes que ver. ¿Sí? Muy bien. Una prueba de beta-HCG sérica negativa excluye el diagnóstico de embarazo con un embrión vivo. Claro, si es negativo, no hay embarazo, es otra cosa lo que es también un tumor ovárico o demás. La biometría hemática completa, eso es lo importante en el examen completo, hemograma completo, grupo sanguíneo, perfil de coagulación, ¿sí? Una prueba VIH rápida, RPR, pruebas cruzadas para sangre y un examen general de orina para el diagnóstico diferencial de una pielonefritis. ¿Sí? Una pielonefritis, ustedes saben que causa un dolor terrible a nivel abdominal, que incluso simula fácilmente hasta una colecistitis, donde la paciente vomita bilis y demás, pero al final saca ese laboratorio todo normal y tiene una pielonefritis. Entonces, en la mujer hay que tener mucho cuidado. Dicen que lo más difícil de diagnosticar en una mujer es la apendicitis, porque lamentablemente si es el lado izquierdo, tiene trompa, tiene ovario, la vesícula, y demás. ¿Ya? Lo más tranca de diagnosticar a una mujer es una apendicitis, por todo ello. Entonces, se pide toda esta analítica, ¿para qué? Para, pues sabemos que esta paciente va a entrar a sala de operaciones al hablar de un embarazo ectópico, donde lo más probable es que encontremos hemoperitoneo, sangre en cavidad abdominal, donde los sangrados pueden llegar desde el 1,5 litros hasta los 3, 4 litros, ¿sí? Y donde la paciente pues llega a papel, donde llega realmente hipovolémica, muchas veces chocada, mucho cuidado. Este cuadro es importante, por eso es que me demoro en explicar. ¿Ya? Muy bien. Dentro de una de las pruebas auxiliares que es muy interesante está la punción, a nivel del fondo de saco. ¿Se acuerdan que hablamos del fondo de saco? Sí, que se llama culdocentesis. Es una prueba muy interesante, donde si no tengo beta-HCG, que me puede tocar en un establecimiento X, pues lo que podría realizar previo entrenamiento, por eso es que si tienen la oportunidad de realizarlo en internado, péguense a sus maestros que les pueden enseñar este procedimiento, que en realidad no es difícil, solamente es pues ver cómo se hace, pedir que les enseñen, porque dentro de esto lo que se tiene que hacer es poner a la paciente en posición litotómica, colocar un espéculo, jalar el cuello, el labio posterior del cuello hacia adelante o hacia arriba y trabajar con una aguja número 18 y una jeringa, donde nosotros vamos a aspirar el líquido del fondo de saco de Douglas. Y si ustedes recuerdan, en Douglas es donde cae el líquido peritoneal, el extremo más declive, y es donde se junta pues la sangre, si es que hay sangre. Conclusión, ¿qué se hace? Se aspira este líquido y en tu jeringa pues dejas este líquido en reposo en promedio 2 a 3 minutos, donde si este líquido coagula, te chapaste un vaso sanguíneo, sin querer te pinchaste un vaso sanguíneo y el diagnóstico de la prueba es negativa. O en su defecto solo sacas líquido citrino, un líquido claro donde pues ves, no, esta es una enfermedad pélvica inflamatoria, otra cosa, pero no es un ectópico. Y la tercera posibilidad es de que tú saques este líquido sanguinolento, lo pongas en reposo tu jeringa y empieces a voltear tu jeringa de lado a lado y veas que este fluido no coaguló. Y si no coaguló, ese es un embarazo ectópico. Porque recuerden de que la sangre que está fuera en cavidad pélvica, va a decir en cavidad peritoneal, sí, está mezclada con el líquido peritoneal y no coagula. Y pues nosotros al aspirar este líquido y tener en la jeringa, vuelvo a repetir, en un reposo de 3 minutos promedio, sacudo la jeringa y veo que no se coagula como una gelatina, pues ese es un positivo, ¿no? Ese es un ectópico complicado. Ese es el procedimiento que se llama culdocentesis. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una culdocentesis? Primero, tener una ecografía, ver que haya cantidad de líquido en este espacio, para tú tener la idea de que tienes espacio para que pueda entrar la aguja. Si hay escaso líquido, pues no vas a sacar nada. Lo más probable es que te pinches un vaso sanguíneo de intestino de más, ¿sí? Y solo saques esta sangre pues no vas a tener un diagnóstico, una prueba pues confiable para tu diagnóstico, ¿sí? Esa es la culdocentesis, ahí se ve más clarito. Ahí está. Muy bien. Donde vemos nuevamente con una pincelina, tracción del labio posterior de útero hacia adelante y veo el fondo posterior, fondo de saco posterior vaginal para entrar al fondo o a la cavidad de fondo de saco de Douglas.
Diagnósticos diferenciales de aborto o aborto incompleto. Quistes de ovario. La torsión de un quiste de ovario, sabemos que un quiste de ovario es la persistencia de un folículo que no reventó, no eclosionó, no ovuló, pues sigue creciendo a dependencia de estímulo hormonal, que pueden ser desde pequeños hasta grandes. Se denomina quiste de ovario toda aquella masa anexial que mida por lo menos 3 centímetros a más, que pueden tranquilamente llegar a los 20, 30 centímetros. Y pues que estos duelen al sufrir isquemia y también generar dolor mecánico por ser masa o al generar efecto de masa. Doctor, ¿y todo tejido cuando hay isquemia duele? Claro, si no me creen, agarren el dedo índice ahorita, amárrense con una pita o un hilo, amarren, si yo sé que de niños han jugado así, ¿y cómo se pone el dedo cuando lo amarras? Cuando amarras tu dedo, ¿cómo se pone el dedo en un momento? Morado, azul. Y ya, ¿y por qué qué te obliga a hacer? A sacar la pita, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué te Porque no obliga a llega el sacar? flujo sanguíneo. No, no vas a decir ese rato, oye, mi dedo está cianótico y no le llega flujo sanguíneo. Ni idea tienes porque eras niño. ¿Por qué lo sacabas? Básicamente. Dolor. Exacto, porque había dolor. Y todo tejido, todos nuestros tejidos se manifiestan. Cuando no le llega oxígeno, se manifiestan con dolor. Ahí están los infartos. Un infarto de miocardio, ¿cómo se manifiesta? Con mucho dolor. Una tromboembolia pulmonar, cuando no le llega sangre, todo ese extremo del pulmón, ¿cómo se manifiesta? Dolor, el dolor del lancetazo, del acuchillado, así se llama ese dolor. Ese es un infarto. Un infarto cuando un tejido ya no le llega sangre y se muere. Pero una isquemia se manifiesta ya al inicio con dolor. O sea, ya se está manifestando con dolor. Entonces, igualmente, un quiste de ovario, al torcerse, girar sobre sí, corta su circulación y se produce isquemia. En este caso no está isquémico, en este caso fue más dolor por efecto de masa, tremendo quiste, independiente de ovario. Y la otra son los miomas, los fibromas. Este es un útero con múltiples miomas, ¿sí? Por si acaso, no es un monstruo, es el útero con sus fibromas. Distintos fibromas que pueden ser subserosos, intramurales o hasta submucosos, de acuerdo a su ubicación. Yo siempre les digo a mis pacientes, tener un mioma es como si te estaría creciendo un diente entre dos muelas o una muela entre dos. ¿Se imaginan? O sea, lo doloroso que debe ser que te salga una muela entre dos. Igual, en el mioma pasa de que empieza a crecer un tejido entre la capa muscular y pues al generarse espacio, pues genera dolor. Si es que es un submucoso, este útero para menstruar, para eliminar todo el endometrio, tiene que contraer con fuerza. Si tan solo duele para contraer y botar el endometrio, ¿cuánto más llega a doler si hay un mioma dentro y ni siquiera lo llega a mover o expulsar? También son diagnósticos diferenciales estos tipos de dolor. Ruptura de quiste folicular, porque los quistes foliculares también sangran, irritan peritoneo y puede doler. Hemorragias disfuncionales, apendicitis aguda, infecciones de vías urinarias, torsión del ovario, como acabo de hablar, endometriomas, ¿sí? Que el endometrioma no es más que, por alguna razón, el tejido endometrial llegó a advertirse a la cavidad pélvica. Y ustedes saben que en cada ciclo el endometrio llega a engrosar para decaerse. Y precisamente en esos ciclos este endometrio que está fuera de la cavidad uterina empieza a engrosar y también duele. Enfermedad inflamatoria pélvica que les hablé, aguda y crónica, y mioma degenerativo del embarazo. También hay miomas degenerativos. ¿Sí? Muy bien. Manejo del embarazo ectópico no roto. Cuando hay un embarazo ectópico no roto, no todos son no todos malas noticias. Pues resulta que un embarazo ectópico no roto, cuando el embarazo iba pues, y no se llegó a romper, pues este embarazo le da chance a la trompa de que no se rompa, y como no se rompe, pues no hay sangrado. Y hay un manejo conservador. En el primer nivel de atención, asegurar el traslado de acuerdo a la normativa, ¿no? Trasladas a tu paciente con vías y todo lo demás. En el segundo nivel de atención, en este caso, lo hospitalizamos, canalizamos una vía, niveles de fracción de beta-HCG, exámenes complementarios, sí, y pruebas que son, en este caso, importantes como prequirúrgicos, de tiempo de coagulación sangría, una prueba de VIH y demás, grupo factor RH. Lo que hacemos en uno roto se puede manejar de tres maneras. Me siento, me cruzo de brazos y la miro, manejo expectante. ¿Por qué digo esto? No la voy a operar. Solamente voy a evaluar sus betas, cómo va subiendo o no. Si realmente sus betas no suben mucho y no hay mucha clínica, hasta a veces se autolimitan. Por el mismo espacio, el sincitio trofoblasto no llega a proliferar o a penetrar y encontrar vasos, se limitan solos.
se limitan solos y no llegan a crecer más. Y el otro es con manejo de metrotexate o manejo quirúrgico. Como les digo, es ver qué está pasando, pero bien obviamente no lo voy a hacer en un centro de salud, lo hago en un hospital donde tenga el quirófano a la mano. El metrotexate es un quimioterápico muy antiguo que se usa y que tiene un efecto, para destruir al trofoblasto, ¿no? Desnaturaliza el trofoblasto y el cuerpo lo absorbe. Y al quirúrgico, si veo que es un ectópico que pues está ahí, no cambia, sigue habiendo líquido libre, genera dolor por compresión, por masa, como en el caso de esta trompa, doctor, me duele, pero ya no crece, pero sí, pero me duele, pero doctor. Ah, no, caballero, hay que operarlo. Entonces, pasa de que en este caso hay estas tres decisiones que podemos hacer. En uno roto estoy hablando. O sea, esa paciente que viene, doctor, tengo dolor beta HCG, no sube, pero no hay sangrado, ya, pues no, la mando a un segundo nivel. La ven allá, doctor, me sigue doliendo, sí, sí, hay un embarazo, señora, que ya lo hemos identificado, aparentemente hay una masa en la trompa derecha, lo bueno es que no sea complicado, entonces vamos a hacer un manejo expectante que si se autolimita solo o hasta se abortan solos, se abortan, doctor, ¿cómo es eso? Un embarazo ectópico abortado es cuando simple y llanamente, por eso es el cuerpo es una maravilla, simple y llanamente como es en región ampular, no se llegó a romper hasta acá, y la fibra, ¡pum!, lo termina abortando y botando. Y termina, se va el dolor. Rarísimo verlo, pero hay, se describe en la literatura. Entonces, vimos de que estos tres manejos y las indicaciones de manejo expectante hacemos donde la paciente dice, no es un sangrado mínimo, hay dolor, pero es sangrado mínimo, no se evidencia ruptura tubárica y los niveles de fracción beta están entre 1500, 1500 y está decreciendo, o sea, el beta está cayendo, cae. Ah, doctor, ese beta cae, no está creciendo el embarazo, ahí está la masa. Veamos qué más, a qué va. Pero si este beta está subiendo, así sea de hoy 1000 y mañana 1100 o 1050, no está creciendo, pues. Eso te dice que el sincitio trofoblasto sigue proliferando, está buscando vasos sanguíneos. O sea, ahora me entienden por qué hablamos de esto desde el inicio, o sea, ya hablamos con base, ya hablamos, o sea, nos damos una idea por qué pasa esto. Porque el sincitio trofoblasto, ¿qué forma? Que sintetiza beta-HCG. Y los protocolos para la atención de las complicaciones obstétricas. Claro, tengo listo todos mis laboratorios por si se me complica, si se rompe. Y el examen ecográfico transvaginal no confirma el diagnóstico. O sea, vemos, no hay líquido libre, ya, genial, todavía observemos. ¿En qué consiste el manejo expectante? Hospitalización, consentimiento informado, y decirle de que, señora, hay la posibilidad de que se limite y no la toquemos, y la posibilidad de que sí la operemos. Ah, muy bien, doctor, firma. Porque no vaya a ser que la hospitalices y terminas operándola, doctor, usted no me dijo nada, y vienen los problemas legales. Por eso siempre el consentimiento informado. Controles bisemanales del beta-HCG hasta que los niveles desciendan al 50%. Si yo veo que un beta está menos de 1000 y va bajando, posteriormente en un nivel bajo yo puedo hacer controles cada 2 semanas, donde yo vea que desciendan más del 50%. A partir de aquí se adecuarán los controles del descenso del beta-HCG hasta que se negativicen y hacer una ecografía bisemanal. ¿Sí? Ese es el manejo expectante. Manejo con metrotexate. Como acabo de hablar, el metrotexate es un quimioterápico importante, antiguo. Sí, no, ya no les voy a dar tarea ya, porque ya les di 3, los voy a aburrir, los voy a saturar. Pero sin embargo, tengo la esperanza de que ustedes vayan a buscar metrotexate. Bacán, es bonita esa historia. Entonces, lo usaban todavía los alemanes, ¿no? como quimioterápico. Toda paciente que será sometida a tratamiento médico con metrotexate debe recibir información y firmar un consentimiento informado. ¿Por qué? Es un quimioterápico, perfecto. Así como tiene la capacidad de destruir células trofoblásticas, también nos puede producir un tipo de anemia, ¿sí? Por eso se dan folatos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con anemia de tipo megaloblástica y tiene efectos adversos. No en todas, no efectos adversos, sino efectos que podemos evitar, por eso es que le damos folatos a estos pacientes, ¿sí? Y posible necesidad de otros tratamientos y el seguimiento clínico. Signos vitales estables y niveles de bajos de sintomatología para el metrotexate. No contraindicaciones para el uso de metrotexate, o sea, que tenemos que pedir un perfil hepático donde el paciente tenga un hígado muy bueno, o sea, con perfil hepático normal, en pocas palabras. Biometría hemática completa, donde no veamos anemias, tipos de anemia, y también niveles de plaquetas normales. Y donde los niveles séricos, en este caso, sean menores de 2000 y ausencia de actividad cardíaca. Ahorita voy a hablar de los criterios para usar metrotexate. Hay unos criterios que hay que tener. Acá está. Cuando la masa anexial mida menos de 3 centímetros, deseo de fertilidad futura y donde la paciente tenga un beta-HCG estable
o en aumento después del curetaje, con un pico menor a 5000. O sea, y aparte de que tú veas que en la ecografía, en el saco gestacional que estás viendo en el ovario derecho o izquierdo, con el bebito o sin el bebito, que no haya latido. Repito, si la masa anexial, acá vamos a ver, digamos, ya, útero y la masa anexial. Doctor, la masa anexial la he medido en el ecógrafo y mide 2.8 centímetros. Chévere. Ese es un criterio, doctorita o doctor, que mide 2.8 milímetros, no llega a los 30 milímetros o 3 centímetros. Y ese es un criterio. Sí puedo usar metrotexate. Segundo criterio, que yo viendo al bebito aquí adentro, al embrioncito, no tiene latido. No tiene latido. Ya, chévere. No tiene latido. Acá está el embrioncito, no tiene latido. Y tercero, que el beta-HCG que le voy a pedir no esté más de 5000. Si tengo estos criterios, puedo usar metrotexate y que no haya latido, lo más importante. Pero si yo veo que mide más de 3 centímetros, tiene todo, pero hay latido, no me va, la función del metrotexate no va a ir bien. La tasa de falla va a ser alta. Porque el fin del metrotexate es destruir todo esto y que se absorba, pues, y ya no operarlo. Pero si tiene más de 3 centímetros la masa, un beta de más de 5000 y hay latido cardíaco, ¿no es cierto? En este caso no va a funcionar. Pero todo lo contrario, menos de 3 centímetros, no hay latido cardíaco y un beta de menos de 5000, bacán, sí va a funcionar. ¿Sí? Sin hemorragia activa, visualización laparoscópica, bueno, si fuera necesario, y normalidad de las enzimas hepáticas. Importante, antes de dar metrotexate, ver que las plaquetas, o vale en pocas palabras, que el hígado esté funcionante, pues que no tenga ninguna alteración en las enzimas hepáticas y tampoco alteraciones en el hemograma. Casos seleccionados de embarazo, también en caso de embarazo ectópico cervical o cornual, podemos usar metrotexate. Porque si les dije que el embarazo ectópico cervical es uno de los más peligrosos y menos frecuentes, pues el manejo en estos no es que, bueno, muchas veces se dice embarazo ectópico cervical con latido es histerectomía, porque ni pretendas tocarlo, va a sangrar y se puede morir. Ya, pero doctor, tenemos metrotexate, hay que intentar, sí se puede, es una indicación para usar metrotexate en embarazo ectópico cervical. Tanto en el embarazo ectópico cornual como en el cervical y en el intersticial se recomienda intentar tratamiento conservador con metrotexate, porque es un tratamiento conservador. Dentro de ello, independientemente de los niveles de beta-HCG. ¿Por qué? Porque el fin es de que este embarazo no progrese, ¿no? Sobre todo, más indicado en el cervical, donde estamos. En el cervical. Cuando vemos temblamos, y lo digo así, porque hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes. Casos seleccionados de embarazo tópico cervical es intentar, ¿no? ¿Qué dice? En el embarazo cornual intersticial con hemorragia, cuando ha fracasado el tratamiento médico, se recomienda la laparotomía exploratoria con resección cornual. Si el paciente desea descendencia, se aconseja intentar la incisión cornual y extracción de la vesícula gestacional. ¿A qué se refiere? Cuando les dije que un embarazo cornual puede llegar a edades gestacionales un poco más avanzadas, o sea, este embarazo acá, operar estos ectópicos complicados es tranca, porque cuando tú cortas, sacas la vesícula gestacional o saco gestacional, el sangrado es profuso porque hay bastante vasculatura. Sutura, sutura, sangra, sutura, sutura, sangra. Entonces, es una de las cirugías donde a veces terminas en histerectomía. Pues lo ideal es preservar la fertilidad de la madre, ¿no? Tratar de preservar. Pero como les digo también, o sea, el riesgo es el sangrado, sangran harto. Suturar acá no es fácil. Trabajar acá no es fácil, doctores. Ya eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué más? Ven, para eso sirve para eso sirve la ecografía, ya me da una idea de dónde está el ectópico. Y el manejo de metrotexate en casos seleccionados de embarazo cervical o cornual, si el daño es muy extenso, ¿qué se hace? Chao útero, no hay de otra, porque expones a la paciente, expones a hemorragia y se puede morir. El manejo quirúrgico es la laparotomía, que puede hacerse con la laparoscopía. El gol estándar es la laparotomía. Abrir barriguita, incisión abdominal, exponer la trompa, ligarla y parar el sangrado. Doctor, ¿y se puede hacer la laparoscopía? Sí, es ahora lo nuevo. No tan nuevo en realidad, desde el 2010 para adelante es donde nosotros ya decimos usar la laparoscopía, menos invasiva, más tiempo operatorio, sí, pero menos tiempo, menos estancia hospitalaria. Lo operas hoy día y mañana se está yendo. Eso es lo bueno de la laparoscopía. Sin embargo, tiene sus requerimientos. ¿Cuáles son sus condiciones? Primero, que si tu paciente tiene un hemoperitoneo considerable, o sea, tiene bastante sangrado, tú cuantificas que viendo el fondo de saco de Douglas hay un montón, 2 litros de sangre, ni te atrevas a hacer una laparoscopía. ¿Por qué? Más te vas a demorar aspirando, limpiando para poder ver el útero, ¿sí?
¿sí? Y hasta eso tu paciente se va a seguir desangrando. Que todo lo contrario, al abrir una sola, sacas todo el contenido, visualizas rápidamente la zona de sangrado y paras el sangrado. A que tú entrar por la paroscopía, ver un montón de sangrado hasta identificar la zona de sangrado, pues la ergonomía, la comodidad disminuye y por ende expones más a tu paciente. Y muchas veces, pues, la descompresión abdominal mencionan de que a veces genera efectos vagales y pues los pacientes se complican. Manejo del embarazo ectópico roto, ¿sí? Básicamente es canalizar vía, nunca se olviden, número 18, no 16, 18, la más gruesa. Si es posible, doble vía. Solución salina, reponer líquidos, reponer fluidos. Doctor, si yo voy a reponer fluidos, ¿cómo voy a saber si está correctamente hidratada esta paciente? ¿Cómo van a saber? Dígame rápido, eso sí sabe, ya hemos hablado. Bueno, doctores, nos va a ganar la hora. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi paciente realmente está haciendo una hipovolemia? Puede estar con la presión baja y todo, pero ¿cómo me puedo dar cuenta? A ver. ¿Cómo mido el estado volémico de una paciente? El gasto urinario, doctor. Muy bien, doctor. Gasto urinario, flujo urinario. Entonces, por eso estas pacientes sí o sí deben ir en sonda, donde tú le metas líquido, líquido, líquido y está orinando. Doctor, está orinando 2 litros. Ah, son mucho líquido, bajemos. Le pongo líquido, líquido, no orina. Doctor, le está faltando líquido. Esta paciente va a ser una insuficiencia renal. Entonces, si ustedes van a referir a toda aquella paciente que es por sangrado, métanse una cosa en la cabeza. ¿Cuánto habrá perdido? No sé. Pero sé que voy a meter agua. Y no vaya a ser que en vez de meter agua, la friegue o la ayude. ¿Y cómo voy a saber? Sonda. ¡Fum! Porque si hay un exceso de líquido, el cuerpo lo va a tratar de eliminar y tú lo vas a ver en la sonda. Pero si le falta el líquido, ¿qué va a pasar? No va a orinar. Pues. Esa es la diferencia. No se olviden, por favor. ¿Ya? Muy bien. Control de signos vitales, eso es importante. Si la van a referir, ustedes tienen que ir al lado de la paciente. Acá no hay, no, obstetricia, lleva usted o técnica, no, cualquier cosa me llaman. No, el médico tiene que estar ahí. ¿Sí? Y tú ya donde vas comunicando a tu centro de salud, sabes que te estoy llevando un embarazo ectópico complicado, prepárate, ya se van a estresar los del hospital. Sangre, el quirófano listo, ¿me entienden? No es que tú llegues y justo era el cumpleaños del director del hospital y estén ahí, yo que sé, en una pequeña reunión, ectópico y recién todos van a correr. No, siempre tu referencia mencionar qué estás mandando. Obviamente ya hay un equipo de emergencia, pero es mejor tener a todos listos. ¿Sí? Muy bien. En todos los casos en que haya hemorragia que comprometa la vida de la paciente, realizar el tratamiento quirúrgico de inmediato. Aquí no hay donde el anestesiólogo te diga, tráeme grupo sanguíneo, si no tiene perfil de coagulación no entras y que se muera tu paciente. No, no hay eso. Cuando es una emergencia, es como decir cirugía de guerra, entras a operar. Ya en el intraoperatorio vendrá del laboratorio, le tomarás muestra, pero tu fin es, haz de cuenta que en tu casa o tu departamento dejaste la pila abierta y que si no entras en un tiempo vas a malograr todo tu piso de parquet y se va a hinchar ese parquet. Ah, eso es el gasto que vas a tener. Algo así, ¿no? Que si tú no entras inmediatamente y paras el sangrado, ubicas el vaso que está sangrando y lo ligas, pues la consecuencia es más alta. Se puede morir tu paciente o se muere, se choca. ¿Sí? No espere a que llegue la sangre antes de realizar la operación, lo que les decía. No. Sangre, por favor, porque ¿qué le voy a llevar? No, entre, doctor, y pare el sangrado. Ectópico roto. En cualquier circunstancia, operar con rapidez y realizar la ligadura de los vasos sangrantes, que es lo que constituirá el tratamiento definitivo. Lógico, como acabo de mencionar, dejo la pila abierta en mi departamento, que si pues rebalsa ese lavatorio y me malogra el parquet, me moja el parquet, pucha, me malogro todo. Que si yo entro a la cavidad abdominal de esa mujer, de esa paciente, cojo el vaso y lo ligo, no hay más que hacer. Ligo, reparo, no hay sangrado, pónganle sangre y estabilícenla porque no hay cañería rota, no hay a dónde se vaya. ¿Me entienden? Ese es el fin. Manejo quirúrgico puede ser la laparoscopía diagnóstica y tratamiento en el caso de los ectópicos no complicados. La laparotomía exploratoria, si es que yo quiero determinar en casos de ectópicos, sí que esté sospechando. Evacuar el hemoperitoneo, o sea, sacar la sangre de la cavidad peritoneal, aspirarla porque sabemos que es un irritante. Sí, evacúe el hemoperitoneo, practique la salpingostomía o salpingectomía. Doctor, ¿en qué se refiere esto? Acá está la trompa dilatada, ¿no es cierto? Acá está la trompa dilatada, muy bien. La salpingostomía, este es mi bisturí. Abro,
saco el saco gestacional, limpio el trofoblasto y lo suturo o si quiero lo cauterizo. Acá. Esta es una medida conservadora cuando la paciente te dice, doctor, quiero tener bebés, por favor. Muy bien, señora, salvo la trompa. Es un embarazo ectópico no roto. Pero ¿qué pasa? Como les acabo de mencionar, todo tejido cicatriza. Y al cicatrizar, ¿qué puede obstruir? La luz. ¿Me puede predisponer otro ectópico? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Sí, sí te puede predisponer. Y eso tiene que saberlo la paciente. No es, sí, señora, le salvé la trompa, qué bien, hágame un mural ahí en el hospital, soy un héroe. No, señora, usted me pidió preservarle la trompa por esta razón. Pero puede haber otro tópico y como no, porque en medicina jamás 1 más 1 va a ser 2, puede ser 3 o 4. Muy bien, como la doctora, la paciente te puede decir, mi héroe, doctor, sí me he vuelto a embarazar, normal. O como también puede ser la peor persona para él, porque doctora, me operaste, para ella me operaste y mire otro tópico. No, señora, yo le expliqué. Y otra cosa es que no le digas, ¿no? Solo en casos de daño extenso del útero, que generalmente presenta, en este caso, las localizaciones cornual y cervical. En el caso de este es el útero y el cornual, ¿no? Donde hacía la incisión y todo. Pero el problema es que si se logra, si se logra parar la hemostasia, sutura y se acabó. Pero y si no, histerectomía. ¿Ya? Y en el caso de abrir la tuba y cerrarla, puede ser una opción, pero hay muchas veces donde no, donde a veces, yo lo hablo personalmente, prefiero hacer la salpingectomía, sacar la trompa. Pues ya es cierto que anulo esa trompa, pero tiene la otra para poder embarazarse, ¿no? Generalmente esto pasa en pacientes jóvenes y tienen la otra trompa, y sí, sí se embarazan, siempre y cuando lleven un control más estricto, donde descartemos infecciones, enfermedad pélvica inflamatoria, evitemos tomar la píldora al día siguiente, que es lo que van a leer, y todo lo demás. Muy bien. ¿Dónde estamos? Sigamos, ¿dónde estamos? Ya. Y las complicaciones. El aborto tubárico, ruptura de la trompa, ruptura del útero, anemia aguda, shock hipovolémico y muerte, ¿no? Aquí vemos una pinza Maryland. Es una Maryland que está pues explorando y visualizando la zona de la tuba, ¿no? Para poder hacer la cirugía laparoscópica. Es bien bonita. O sea, la cirugía laparoscópica es bien bonita, es bien bonita y me gusta. El problema es que cuando el hemoperitoneo es considerable, es preferible no hacerlo. Te demoras más limpiando, no hay buena visualización, y bueno, no hay razón de exponerse tampoco al estrés, ¿no? Tipos de embarazo, hallazgo ecográfico. Embarazo tubárico, masa anexial, signo de anillo tubárico, signo de anillo de fuego, hemorragia pelviana. Embarazo intersticial, saco gestacional localizado excéntricamente, saco gestacional rodeado por miómetro delgado, menor a 5 milímetros, signo de línea intersticial. Embarazo ovárico, niveles de beta-HCG en 1000, trompas de falopio normales, saco gestacional, vellosidades coriánicas o quiste atípico dentro del ovario. Embarazo ectópico cervical, flujo trofoblástico alrededor del saco gestacional, dentro del cervix y actividad cardíaca en forma de reloj de arena. Doctora, ¿a qué se refiere esto? Ecografía. Te dice que hay un signo que se llama, en todo lo que acabo de leer, el anillo de fuego. Dice de que si yo a la ecografía le pongo Doppler, por eso le puse estos colorcitos, le pongo Doppler, el flujo se pinta, hay más vascularización. ¿Y por qué hay vascularización? Porque el trofoblasto, el sitio trofoblasto está buscando vasos sanguíneos. Y cuando vemos este signo, altamente subjetivo de embarazo ectópico. Sin embargo, estos criterios cambiaron, porque también el cuerpo lúteo se ve así. Así es que por ello no le doy mayor importancia. Es masa anexial, sangrado y dolor. Beta-HCG, imagen rara que vemos en este caso en anexo. Sin embargo, si a esto yo veo latido y el embrión, ya pues no hay vuelta a quedar. ¿Ya? Para no confundirlos. El protocolo de dosis de metrotexate. Eso no lo memoricen, esto es de especialidad, pero lo van a tener para que tengan idea. El metrotexate se aplica 1 miligramo kilogramo dosis de metrotexate vía intramuscular los días 1, 3, 5, 7, ya en dosis máxima de 4. En estas 4 dosis, nosotros ya tenemos que ver una caída del beta-HCG. Si el beta-HCG cayó más del 50% entre el tercer y quinto día, es un éxito. Pero si persiste el beta-HCG alto,
estás fracasando en tu tratamiento. Le damos leucovorin a 0.1 miligramos de rescate vía intramuscular los días 2, 4, 6, 8 o ácido folínico, como les decía, por el riesgo de anemia megaloblástica. Y medición de la concentración de beta-HCG el día siguiente y cada 2 días hasta que los niveles de beta-HCG desciendan en un 15% inicial, acá, en el 1 y 2, porque en el día quinto tú ya deberías tener, o en el día 5, ya deberías tener una disminución del 50% en manejo de metrotexate. Protocolos de tratamiento con metrotexate, la tasa de éxito es en el 93% de las pacientes tratadas y las tasas de permeabilidad tubárica y fertilidad son similares a las del tratamiento quirúrgico. Quiere decir que si tú llegas a tratar a esta paciente con metrotexate y no la operaste, tu tasa de éxito es el 93%. ¿Y pueden volver a embarazarse? Sí, manejar la patología previa, como es enfermedad pélvica inflamatoria, patología que altere tu trompa ovárica y no la obstruya, y pues se puede embarazar sin ningún problema. Pero recuerden, toda aquella paciente que se embarazó, o perdón, que hizo un embarazo ectópico, tiene el riesgo de volver a hacer un embarazo ectópico. Por eso es que a esas pacientes se debe hacer un tratamiento preconcepcional. ¿Qué significa? Que antes que se embarace, su ginecólogo identifique patología previa que la pueda llevar a un embarazo ectópico. Realizar ecografía transvaginal, inyectar segunda dosis de metrotexate en el nivel, si el nivel del beta-HCG disminuye a menos del 25%. Bueno, como les decía al inicio, es mejor recordar que si el día de la primera a la segunda dosis, por lo menos debe bajar al 15%, y en el día 5 debería bajar en por lo menos al 50%. Si hasta el día 5 no cae al 50%, estamos fracasando. El tratamiento con metotrexate en multidosis es más efectivo que en monodosis, porque si hay terapia en monodosis no va muy bien, necesita refuerzo, y en cualquier momento realizar la laparoscopía si la paciente presenta dolor abdominal severo. Claro, doctor, no ha crecido la masa, pero de un momento a otro, ay, me duele, miércoles, está creciendo el embarazo, y probablemente se rompa la tuba, ¿no? Porque si duele es porque hay distensión de la tuba, no le llega sangre adecuadamente, ya está por romperse, y eso se llama isquemia, porque todos los tejidos duelen por isquemia. ¿Por qué duele el útero al contraerse? Porque hay isquemia. Se contraen las fibras musculares, cierran los vasos sanguíneos uterinos, no llega sangre y duele, hay isquemia, periodo de isquemia. Por eso es el dolor en las contracciones también. ¿Sí? Y bueno, abdomen agudo, y si la ecografía confirma, en este caso, más de 100 ml de sangre en abdomen. O sea, si vemos, en pocas palabras, fondo de saco, líquido libre. Muy bien, doctores. ¿Todo claro? ¿O preguntas? ¿Preguntas? Alexa, Ana, Anaís, Ayrton, Carlos, Carol, Celia, Claudio, Fernando, Fiorella, Fran, Gonzalo, Ingrid, Iván, Jason, Jorge, José, Juan, Judith, Yulisa, Karen, Catherine, Liz, Grecia, Lucero, Lucía, Marcelo, Mariam, Mayrut, Milagros, Miriam, Midwar, Nicole, Pauli, Rodrigo, Romario, Rubén, Joaquín, Wilber, Yamit. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Todo claro, Sí, Sí, doctor. doctor. todo claro. Muy bien. Sería todo por hoy. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor.